El Grupo Parlamentario de Nueva Canarias llevó la semana pasada a la Cámara una propuesta para reclamarle al Gobierno de España que rebaje las tasas aeroportuarias con el fin de impulsar la conectividad en las islas. La proposición no de ley fue defendida por la portavoz en materia económica de Nueva Canarias, Esther González, y recibió el apoyo de casi todos los grupos, excepto de Podemos, que se abstuvo. Señora González, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué ¿En qué, tal? en qué consiste la propuesta y qué ahorro supondría para las aerolíneas y para los pasajeros? La propuesta básicamente viene determinada con respecto a lo que es las bonificaciones en las tasas, el volver a poner en marcha aquello que ya existió. No podemos olvidar que en la fecha del 2010-2011, en el contexto de la anterior crisis, además una crisis con mucha menor intensidad en lo que a turismo se refiere, pues se aprobaron bonificaciones en las tasas aeroportuarias que favorecieron claramente la llegada de pasajeros y que supusieron una mejora sustancial en la posición competitiva de los aeropuertos canarios. Pues gracias a esas medidas, entre el 2009 y el 2011, pues tuvimos pues 1,6 millones adicionales de turistas. Y luego, además, cuando la crisis de Thomas Cook, también se aprobaron incentivos específicos de descuento al 100% de las tasas de pasajeros para todos los asientos que venían adicionales en vuelos internacionales, medida que también resultó muy positiva. Y ahora lo que pedimos no es más que se restablezcan esas bonificaciones y además en base no gratuitamente, sino en base a nuestro REF. Es que no podemos olvidar que el REF establece, en base al principio de continuidad territorial y al objeto de garantizar la competitividad de los puertos y de los aeropuertos canarios, pues la necesidad de aprobar tasas portuarias y aeroportuarias diferentes y reducidas a las vigentes en el territorio nacional, y entendemos que esto justifica plenamente las bonificaciones que estamos solicitando. Esa es la base. Eso vendría el no disminuir estas tasas podría ser del orden de unos 40-45 euros más caro el billete. Uh-huh. ¿Y cuándo podríamos tener, señora González, en respuesta del Gobierno de España a esta petición? ¿Y le han pedido ustedes a alguien del PSOE que intermedie con José Luis Ábalos, que suele ser un hueso bastante duro de roer? La Consejería de Turismo está planteando esto insistentemente. De hecho, incluso hay partida aprobada por el Gobierno de Canarias para financiar los asientos adicionales de las líneas. Lo que pasa es que están financiadas en el marco temporal de las ayudas de Estado, pues aprobada por la Unión Europea para hasta diciembre del 21, y es a partir de ese momento cuando hay que disponer de un nuevo esquema de incentivos adaptados a las nuevas circunstancias. Estamos peleándolo pues con la Consejería con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Turismo, con el señor Ábalos, como usted bien dice. De momento, pues bueno, las cosas van caminando. Ahora el resultado definitivo es ya difícil de prever. Señora González, me llama la atención que Podemos no haya apoyado su iniciativa formando parte del mismo gobierno. ¿Le han explicado por qué se ha abstenido? ¿No ha votado en contra? ¿Se han abstenido? ¿Le han explicado por qué? Sí, vamos a ver. La proposición no de ley tenía una serie de puntos en los que estábamos de acuerdo. El Grupo Popular presentó una serie de enmiendas que en principio pues no les aprobamos, aunque había una enmienda, la número 1, que venía hablando de la tasa al queroseno, ¿no? Y entonces hablaba que se eliminara esa tasa que aparece en el Plan España Puede, que el Gobierno de España ha remitido a Bruselas. Entonces, en ese momento yo le dije, en mi intervención, le dije al Grupo Popular que esa no se la admitía, no porque no estuviera de acuerdo para Canarias. O sea, nosotros estábamos de acuerdo con esa tasa, los efectos de la transición ecológica, del cambio climático y de la transición a las energías no contaminantes, pero que entendíamos que Canarias o los territorios insulares, y más en Canarias, que no solo es un territorio insular, sino alejado, o sea, una región ultraperiférica, pues entendíamos que tendría que ser exonerada, que no aparece en el Plan España Puede, pero no al resto del territorio continental, que sí que tienen otros modos de transporte sin ser el avión. Entonces, en ese momento llegamos a una transaccional donde yo acepté, siempre y cuando solo estuviéramos hablando de Canarias,
esa enmienda, y eso sí que el Grupo Podemos pues no estaba de acuerdo, porque ellos sí entendían que esa tasa, ese impuesto tenía que ser para toda España, incluida Baleares, Canarias, y ahí esa es la razón por la que se abstuvieron, más que por el contenido de la proposición no de ley. Juan Betancourt. Buenos días, diputada. Sin embargo, estamos en un contexto donde a la vuelta de la recuperación o en el escenario de la pospandemia, por ejemplo, el ente público AENA lo que anuncia precisamente una subida de tasas. Parece que quiere como recuperar el terreno perdido, que ha perdido bastante, eso no lo discute nadie, pero como todos, subiendo tasas, pues, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Sí, es cierto, por eso esa es la razón básicamente una de las razones de esta proposición no de ley que Nueva Canaria presentó. Por lo general AENA, quiero decir, porque por general AENA no es muy sensible a los posicionamientos de las fuerzas políticas, ¿no? Parece como que se gobierna sola, ¿no? Sí, tiene bastante razón en eso, y nosotros lo que defendemos es, primero, AENA ha perdido muchísimo, de eso estamos todos de acuerdo, pero la única manera que AENA tiene de recuperar, entiendo que es que se recupere la conectividad y que aumente, se incremente el número de pasajeros, el número de vuelos, y para eso si sube, por lo menos en lo que se refiere a Canarias, si sube las tasas aéreas, poco bien va a ser eso para Canarias y para la propia AENA. Ya de hecho hay líneas que para el verano estaban llevando a cabo las plazas, o vendiendo las plazas para territorios más cercanos a los de los países emisores de turismo, porque podían hacer más rotación de sus aviones, y eso precisamente por las tasas le compensaba, pero Canarias está donde está, estamos a 2.000 kilómetros del territorio nacional, somos un territorio fragmentado, y ya te digo, como bien dice el REF, no es algo que nos inventemos, nos saquemos de la manga, como bien dice el REF, como región ultraperiférica nosotros tenemos que tener unas tasas tanto en puertos y aeropuertos distintas y reducidas al resto del territorio nacional. Entonces yo creo que no es bueno en este momento, porque toda España ha sufrido el peso de lo que significa no tener turismo, pero es que en Canarias nos va la vida y vamos a pelear, porque por mucho que AENA quiera subir las tasas, que en Canarias no se puede hacer, no lo puede hacer. Buenos días, señora González. ¿Tiene medido qué efecto puede tener esta reducción de las tasas que ustedes demandan en la recuperación del tráfico que necesitamos, en la recuperación de aviones que traigan turistas a Canarias? Hombre, la tenemos medido básicamente porque como no son nuevas medidas, ya te comentaba que tanto en el 2011 y 2012 con la crisis anterior, como cuando la quiebra de Tromas, estas medidas se llevaron a cabo, y por una parte, pues la primera, la bonificación de las tasas aéreas supuso que tuviéramos 1,6 millones de turistas adicionales más, y además obviamente es algo que es de perogrullo si nosotros tenemos una cuestión, es el ser zona alejada, y eso encarece sobre todo el transporte. Desde que hagas esas bonificaciones que existían hasta el otro día, muchas de ellas, y que es más, existen en este momento la del 100% de los asientos para vuelos internacionales, existen hasta el 31 de diciembre. El problema es que a 31 de diciembre la cosa en este momento está sin clarificar. A partir de ahí, obviamente no te puedo decir el número, pero demostrado quedó que la otra vez fue 1,6 millones de turistas adicionales, y en este momento, con la gente con ganas de viajar, con los precios, porque los precios de los alojamientos y demás están mucho más baratos. Canarias se ha hecho, es más atractivo aún si cabe, aunque somos una zona totalmente consolidada a efectos turísticos. Es sensible, muy sensible el que la conectividad sea buena y además sea lo menos cara posible. Usted ha dicho esta mañana, a lo largo de esta entrevista, que significaría entre 40 y 45 euros por billete. Sí. Es mucho dinero, ¿no? Para si tenemos en cuenta el precio habitual de los billetes. Sí, es muchísimo dinero, es muchísimo dinero esos 42. Hombre, todo dependerá del
del trayecto, o sea, del precio del billete en función de la zona de donde vengas y además del momento donde lo hayas sacado, pero en cualquiera de los casos 40-45 euros por billete, por trayecto, es muchísimo dinero. O sea, es dinero suficiente como para determinar una familia de un matrimonio con 2 niños, ida y vuelta, que estamos hablando de 300 y pico euros, es entre pensar venir o no venir. ¿Qué garantías tiene usted, tiene la fuerza política a la que representa, el gobierno de Canarias, de que este impuesto ambiental sobre la contaminación de los aviones, digamos que es un elemento relevante en la huella de carbono global del archipiélago canario, hay que decirlo también, muy relevante, mucho más que a escala nacional europea, por supuesto, no se va a llegar a aplicar en las islas? Bueno, yo no tengo, de hecho nosotros lo hemos denunciado, el hecho de que no aparezca expresamente o no aparezcamos en el Plan España Puede expresamente exonerado de ese impuesto. La ministra de Hacienda ha dicho que no se va a aplicar, que no se puso en el documento porque era generalista. Lo que pasa es que hay cosas que pues pueden entrar en duda porque no lo pone en el apartado 22, que es el tema de la fiscalidad, y sin embargo en el apartado 14, que es el de turismo, sí que las nombra. Entonces, si es generalista, pues es generalista para todo. Si no, yo no dudo de las declaraciones de la ministra, de que lo vaya, o sea, de que no tengan pensado ponerlo en Canarias, pero el hecho de que me diga que el documento es generalista y que por eso no se ha exonerado a Canarias no me vale. Nosotros vamos a seguir pues vigilantes, vamos a seguir reclamando que Canarias quede exonerada y espero que al final se imponga la cordura y efectivamente completamente exonerada. ¿Se refiere, por ejemplo, a los desplazamientos internacionales, nacionales, vuelos domésticos? Yo sí entiendo, es que vamos a ver, la exoneración no es por una cuestión de que vayamos más lejos o vayamos cerca, es que nosotros, para salir de la isla, la única posibilidad que tenemos es de ir en barco o en avión, o sea, no tenemos ninguna otra posibilidad en vuelos cercanos, o sea, hay rutas de cercanía, vamos a decirlo así, en el territorio peninsular, que no tienen por qué hacerse en avión, pero es que nosotros para movernos de aquí a cualquiera de las otras islas, no para ir más lejos, tenemos que movernos en avión o en barco, no hay otra. Entonces sí queremos la exoneración total de esas tasas, por supuesto, pero es una cuestión de conectividad. Esther González, portavoz parlamentaria en materia económica de Nueva Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos puesto al día en esta situación, y vamos a estar muy pendientes de lo que decida el gobierno de España, porque al final se puede hacer la propuesta aquí, tener todo el respaldo del Parlamento, pero vamos a ver lo que decide el gobierno de España. Sí, efectivamente, vamos a ver. A ver si, como dice usted, se impone la cordura y se impone la sensatez, porque en esto nos va la vida. Esperemos que sí, pues efectivamente nos va la vida. Nosotros desgraciadamente somos un territorio que dependemos, yo diría que casi exclusivamente del turismo, porque aunque representa el 35% del PIB, toda la parte indirecta, o sea, el comercio, incluso la agricultura, hemos visto que en la época de confinamiento, incluso los agricultores tenían que tirar sus cosechas porque las tenían destinadas a los hoteles. O sea, dependemos en un 82-85% del turismo de forma directa e indirecta, con lo cual, efectivamente, si no tenemos turistas, nos va la vida. Esther González, muchísimas gracias, y mejore usted la voz porque se la veo con la voz tomada. Muchísimas gracias, y la hemos sometido aquí 10-12 minutos a un cuestionario que no la va a ayudar a recuperarse, o sea que cuídese. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo.